casi todos estaban movilizados. ¿Por qué? Porque sabían que iban a poner preso a Perón. Salieron de acá, iban en camiones, micros, tranvías, todos los que podían, a Buenos Aires para liberar a Perón. Y acá no era organización de que te obligaban a ir, acá directamente todos iban voluntariamente porque era una conquista social para ellos y habían sido explotados, no desde esa época, de hace muchísimos años. Claro. Todos jóvenes valientes. Y eso el 3 de septiembre se celebra. ¿Y qué se hace? ¿Comida, bailes, trajes típicos? ¿Cómo lo organizan? Todo eso, todo eso. Es un mes de fiesta. Ah, ¿un mes entero? Un mes de fiesta todos los fines de semana. Berizo a full. A full. Se contrata una gran carpa donde se ponen mesas, bueno, todo eso. Y todos los stands cocinan sus comidas típicas. Ah, mira. Y después, el último domingo, Sí. cuando termina la fiesta, se hace el desfile por toda la avenida Montevideo de todas las colectividades. ¿Y qué hacen cuando desfilan con los trajes? Con trajes típicos y al pasar por el palco oficial se baila. Todo esto es sitio histórico nacional, mejor dicho, lugar histórico nacional. Claro, bueno, eso fue Néstor, ¿no? Eso fue Néstor, que en su momento, bueno, con la ONG, con el Colegio de Arquitectos y la municipalidad, hicimos el proyecto, lo llevamos a Buenos Aires y el presidente Kirchner dijo que no había problema, que él había estudiado en La Plata, que había vivido en Nueva York y en Berisso, o sea que sabía lo que era la historia del peronismo. ¿Tiene algún tipo de mantenimiento, de protección por parte lamentablemente la municipalidad sería la que estuviera encargada de la protección de todo esto, pero no. ¿Es municipal o nacional el sitio histórico? No, sitio histórico nacional, los pocos sitios históricos debiera nacionales. ser una preocupación del Estado nacional, del Estado provincial y de la del Estado municipal, ¿no? ¿Tiene algún tipo de mantenimiento, de protección por parte lamentablemente la municipalidad sería la que estuviera encargada de la protección de todo esto, pero no. ¿Es municipal o nacional el sitio histórico? No, sitio histórico nacional, los pocos sitios históricos debiera nacionales. Debiera ser una preocupación del Estado nacional, del Estado provincial y de la municipalidad. Ese sillón de peluquería era el sillón de peluquería donde se cortaban el pelo los trabajadores ingleses que vinieron a hacer el frigorífico. Sí. Estaba la zorra esta de acero inoxidable, carro de cueros y lanas. ¿Ese cartel es del frigorífico? Todo lo de mecánica. Y ese cartel era lo que estaba en el frente de la administración del frigorífico Swift. Como tenía de todo el frigorífico, tenía desde carpintería, fabricaban los clavos, las latitas, porque había un sector tachería, tenía lavadero, tenía costura. Calculá que entre los dos frigoríficos llegaron a trabajar en su mejor momento, entre los dos, 13.000 personas. Una locura. Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El 24 de junio de 1871 se toma como fecha fundacional de lo que es Berisso, porque en ese momento se establece aquí el saladero que pertenecía a Juan Bautista Berisso. ¿Qué pasaba? En 1869 había habido una epidemia de cólera muy importante en la ciudad de Buenos Aires y se habían salido del puerto de Buenos Aires y luego sucede que viene la fiebre amarilla en 1871 y evidentemente entre 5.000 muertos por una peste y casi 15.000 por la otra hizo que estos establecimientos, los saladeros, se trasladaran, se corrieran. En este caso el de Juan Bautista Berisso se estableció en estas tierras. En este periodo, los establecimientos dedicados a la actividad saladeril, radicados en la zona del Riachuelo, debieron abandonar las tareas y Juan Bautista Berisso eligió mudar el suyo a tierras situadas en la zona de la Ensenada de Barragán. Si bien durante unos años la propiedad de los saladeros empezó a cambiar de manos, para 1900 el final de la industria saladeril se acercaba y más aún dado que la industria frigorífica comenzaba a crecer cuando en el Gran Dock
Koch se instaló la firma Zavala, dedicada al congelamiento y conserva de carnes. En 1904, Berisso vería la llegada del frigorífico La Plata Cold Storage. En 1907, el establecimiento fue adquirido por la empresa norteamericana Swift, que recién le cambiaría su nombre en 1916, convirtiéndose en el frigorífico más importante de la Argentina. La actividad frigorífica era tan lucrativa que pronto se instaló cerca del anterior otro establecimiento, también de capitales norteamericanos. Era el Armour. La actividad frigorífica tuvo una importancia determinante en el desarrollo de la sociedad de Berisso. Para 1914, 6.647 habitantes, de los cuales 4.000 trabajaban en los frigoríficos Swift y Armour. Y si vamos al año 1935, ya trabajaban 6.500 personas en los frigoríficos. La mayoría, todos eran inmigrantes, italianos, españoles y muchos de Europa del Este. Claro, por supuesto, la actividad hacía que el desarrollo de estas tierras fuera lo suficientemente próspero. Y podríamos decir que no nos tocó un día peronista. Hace frío, es un día muy particular, pero nosotros vinimos a, mirá, kilómetro cero del peronismo, 17 de octubre. Esto es del 2014, pero nosotros estamos hablando del año 1945. Y acá tenemos una amiga que se llama Alicia Zubiaga Skraban. Muy bien. Descendiente de eslovenos, ¿no? Descendiente de eslovenos, que sí. pertenece a la ONG Amigos de la Calle Nueva York. Descendiente de inmigrantes, esos inmigrantes que vinieron. ¿Qué año llegaron tus parientes? Y llegaron más o menos en el año 27-28. 27-28, a trabajar en los frigoríficos de la Swift. A trabajar en los dos, en los frigoríficos Swift y Armour. En ese momento mi abuela y mi abuelo vivieron en el pasaje Wilde, que es ahí donde está la mansión de los obreros, y trabajaron en el frigorífico. Mi mamá y el hermano, o sea, mi tío, vivieron también acá en la calle Nueva York, trabajaron en el frigorífico y fueron a la escuela 50. La explotación era total. Mis abuelos trabajaban, mi abuelo en la cámara fría y cámara caliente, al mismo tiempo se iba cámara fría y iba a la cámara caliente. Mi abuela trabajaba en chanchería, porque las mujeres en general trabajaban en chanchería o en la parte de latas, de conserva, donde el trabajo era un poco más fino, más delicado, pero trabajo inhumano y sin condiciones de salud. Claro. Que eso fue en su momento lo que se pedía para... fue el origen del 17 de octubre, claro. Las condiciones indignas en las que trabajaban y en la explotación en la que estaban. Claro. Mi abuela me contaba que cuando salían todos los días, salía el capataz y cuando estaba toda la gente reunida esperando, decía vos, vos, vos y vos. Entonces esa semana tenían trabajo ese, al día siguiente o a la otra semana decían vos, vos y vos. Podía ser que una semana no tuvieran trabajo. Te tocaba o no te tocaba. Entonces tenían todos hijos, casi la mayoría de los que vinieron eran gente de 18, 19, 20 años, era toda la juventud. En estas 6 calles eran todos los países, en general europeos. ¿Europa del Este o Europa en general? ¿Italianos? Europa en general. Los eslavos se los ponían en las cámaras frías y en los trabajos peores, porque eran resistentes al frío. Ah, claro. Yo una vez le pregunto a mi abuela, ¿y ustedes trabajaban? Le digo, ¿y cómo hablaban? Claro. Nosotros no hablábamos, me dijo, nosotros trabajábamos. Acá era donde se cargaba la mercadería, bueno, la carne, para llevar a Europa. Lo que pasa es que fue la época de Floreciente en el año 30, ¿por qué? Porque fue época de entreguerras, o sea, la cantidad de productos que se mandaban para allá era impactante. Claro. Entonces cargaban todo el día los barcos, los dos frigoríficos. Como un 45,9% de la producción iba al exterior, era muchísimo. Claro, porque, o sea, dependían de nosotros granos y carne, diríamos. Me decías que para allá estaba tu casa, la casa de tu familia. Sí, en el pasaje Wilde, o sea, en la mansión de los obreros. La Babel Argentina, le decían, porque eran todos los idiomas en una sola calle. ¿Te imaginas? En 5 calles, 15.000 personas trabajando en el frigorífico, era impactante. Y en esta calle Nueva York, ¿no? Si nos vamos al año... ya llegando casi al año del 45. ¿Qué te contaban ellos? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué se empieza a agitar tanto la cuestión social? Bueno, en su momento Cipriano Reyes y María Roldán, que fueron los que organizaron realmente el 17 de octubre,
o sea, no era que lo organizaban, sino toda la gente estaba desconforme con las condiciones que tenían de trabajo. Ellos pertenecían al movimiento laborista, que después perteneció Perón, ¿no es cierto? Después se creó el partido peronista, pero la gente lo que necesitaba era, la gente quería trabajar, pero quería condiciones dignas, o sea, que no era tan fácil en esas condiciones estar trabajando. O sea, no tenías conquistas sociales, no tenías salud, no tenías vacaciones, no tenías absolutamente nada. Mi abuela estaba embarazada de mi mamá, estaba trabajando en el frigorífico, entonces se ponían una faja para no demostrar que estaban embarazadas. No se quejaban, ellos luchaban y para adelante. ¿Cuál era el idioma de acá? El idioma castellano argentino. O sea, cada casa hablaba en un idioma propio de su nacionalidad, pero si no, no se podían comunicar. Cuando salían, hablaban en argentino. Las chapas venían de contrapeso en el barco, ¿sí? Como los adoquines. Dejaban las chapas y los adoquines, ponían las carnes de los frigoríficos y volvían. Porque los barcos no podían venir cargados, o sea, no venían cargados con esto y no podían venir sin carga. Claro. Y volvían con la carga del frigorífico. Del frigorífico. Y bajaban las chapas acá y ellos las usaban para la construcción. Claro. La ciudad bonaerense de Berisso se conoce como el kilómetro cero del peronismo desde el 17 de octubre de 1945, cuando más de 15.000 trabajadores partieron a pie en camiones y colectivos desde la calle Nueva York y Marsella hacia la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, quien se encontraba detenido en la isla Martín García. Durante varios días, la deliberación en las calles por el reclamo será permanente. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? Eran las raíces del motivo para estar presente en este reclamo del hombre que desde la Secretaría de Previsión y Trabajo había abierto la puerta de los derechos laborales a miles de trabajadores que, como en el caso de los frigoríficos, trabajaban en condiciones de explotación absoluta, con bajos salarios y sin condiciones de salubridad de ningún tipo. Porque en realidad toda la movida y el agite es, empiezan a querer hacer la huelga general y hay pedidos para el 15 de octubre, Sí. Perón es detenido. Sí. ¿Cómo empieza a fraguar ese tema, no? Hay que ir a liberar a Perón, hay que pedir la libertad de Perón. Bueno, en ese momento, por eso María Roldán y Cipriano Reyes eran los que organizaban. Casi todos estaban movilizados. ¿Por qué? Porque sabían que iban a poner preso a Perón. Salieron de acá, iban en camiones, micros, tranvías, todos los que podían, a Buenos Aires para liberar a Perón. Y acá no era organización de que te obligaban a ir, acá directamente todos iban voluntariamente porque era una conquista social para ellos y habían sido explotados, no desde esa época, de hace muchísimos años. Claro. Todos jóvenes valientes. Y se fueron, o sea, se nuclearon, porque en realidad empezaron primero las mujeres, tengo entendido. Sí. Se juntaron las mujeres y fueron las que empezaron con el agite, por decirlo de alguna manera. ¿No? Lo que pasa es que los hombres en general eran más perseguidos, las mujeres eran un poco más relegadas. Entonces por eso, si bien perseguían a los hombres y los ponían presos, las mujeres por su lado se organizaban para poder hacer este movimiento para poder salvar a Perón. ¿Y tu abuela estaba ahí? Sí, mi abuela, mi abuelo, mi tío también en su momento. Es Perón, pero es Eva. O sea, Eva era realmente lo que representaba el deseo del pueblo. En aquel momento que te dieran una máquina de coser, algo para trabajar, que era considerada como una herramienta persona, para trabajar. Claro, una persona digna, las virtudes del partido como eran. Primero la patria, después el partido, después los hombres. En mi casa, acá en el pasaje, cuando pasaban el himno argentino, mi mamá y mi tío hacían parar a mi abuela, entonces todos parados cantando el himno argentino. Es que realmente no había alternativa, porque el pueblo quería que fuera Perón. O sea, por más que quisieran que no fuera, ya ¿Pero quién era lo organizó? Perón. ¿Hubo un organizador o en verdad fue una cosa espontánea? Por lo que yo sé, acá espontáneo. O sea, cuando vieron que Perón estaba preso, tenían miedo que le pasara algo, salieron todos para defenderlo. O sea, no les importó realmente su vida para ir a defender a lo que él consideraba que era su conductor. Ajá. ¿Y esta es tu calle? La otra. Todo esto
sitio histórico nacional, mejor dicho, lugar histórico Claro, nacional. bueno, eso fue Néstor, ¿no? Eso fue Néstor, que en su momento, bueno, con la ONG, con el Colegio de Arquitectos hicimos, y la municipalidad, hicimos el proyecto, lo llevamos a Buenos Aires y el presidente Kirchner dijo que no había problema, que él había estudiado en La Plata, que había vivido en Nueva York y en Berisso, o sea que sabía lo que era la historia del peronismo. ¿Tiene algún tipo de mantenimiento, de protección No, por parte lamentablemente No. la municipalidad sería la que estuviera encargada de la protección de todo esto, pero no. ¿Es por lo municipal visto, o nacional el sitio histórico? No, sitio histórico nacional, de los pocos sitios históricos Debiera nacionales. ser una preocupación del Estado nacional, del Estado provincial y de la del Estado municipalidad. municipal, ¿no? O sí, acá. Ah, me muero de esta, amor. esta es la casa. ¿Esta? Sí, ahí atrás, pero ya, bueno, ya no queda nada. ¿Y era así? Tal cual como Pasaje está. Wilde número 35, tengo acá la foto si quieres después verla de Me la vas a dejar sacar la boletín foto. de mi mamá que decía dónde vivía. Sí. Pero cuando fuimos el presidente Pará. Kirchner dijo, No importa lo que dijo. ¿Qué pasa cuando te paras acá? ay, me hace mal. El presidente No, Kirchner. no, seguí ahí. ¿Qué No pasa? puedo, no, me emociono. ¿Por qué? Porque fueron unas buenas personas, trabajaron por el país y lucharon tanto y realmente nos transmitieron toda la cultura del trabajo y lamentablemente ver que no se puede seguir adelante con una Argentina ¿Te duele? trabajadora. Trabajadora. Me molesta, me duele, pero no puedo cambiarla, diría. Así que en su momento cuando fuimos, que vos decís qué es lo que dijo Kirchner, Kirchner nos dijo, bueno, ¿qué más quieren? Y nosotros estamos preparados para qué más quieren. Nosotros solo queríamos eso. Me dice, ¿pero qué quieren? Digan, no, ¿qué quieren? Bueno, las cloacas, dijimos. Y después, ¿qué más? ¿Qué más? Y nosotros no sabíamos qué más, porque realmente no habíamos sido preparados para que nos dieran la oferta de qué más. Por ejemplo, la gente del barrio y todo está interesada en la preservación del patrimonio. Está conforme con lo que se hace, lógicamente que se haga de forma correcta. Además sería un beneficio para todos los pobladores de la zona, Berisso. porque podrían hacer sus microemprendimientos. Pero es muy difícil poder sincronizar lo que quiere la gente con lo que hacen los gobiernos. Esto era lo que realmente era, porque el frigorífico quedaba a 2 cuadras, la gente trabajaba acá. ¿Por qué se hizo la mansión de los obreros? Que en general la hizo la Acción Católica, para que los empleados, o sea, los obreros del frigorífico, trabajaran acá en el frigorífico y además tuvieran el lugar para vivir cerca. Trataba de hacer una unidad familiar cerca de los lugares de trabajo. Claro. ¿Y cómo era la vida comunitaria? ¿Se llevaban bien entre ellos? ¿Había trifulcas? ¿Había peleas? No, ¿Cómo era? Era bien, lo que pasa que en general, como es la necesidad, yo todavía tengo la costumbre de Mirta, por ejemplo, como decir, bueno, tenés algo, vas al lado, toca el timbre, ¿me das 2 huevos? O me das un pedazo, un poco de harina. Entonces era todo normal. Sí. Pedir, o sea, todos por uno. ¿Por qué? Porque una mujer trabajaba, las demás que no habían conseguido trabajo cuidaban a los hijos de la que estaban trabajando. Sí. Entonces era como una comunidad unida, porque cada uno protegía a su familia y a los hijos de la otra. Transmitir la cultura del trabajo y del respeto hacia los seres humanos, sin distinción de clases y sin distinción de política y sin distinción de nada. Bueno, mi querida, tengo que agradecerte de todo corazón a vos y a la organización, a la ONG que representás, por habernos recibido tan cálidamente. ¿Te puedo Bueno, abrazar? gracias. Hermosa. Y en esto de buscar los caminos por donde se hicieron o sucedieron las cosas, estamos adentro de la SWIFT. Hoy cuando hablábamos con Alicia, ella nos decía que la SWIFT hoy en día se convirtió en un lugar donde hay un polo industrial, donde vos abrís un portón y te encontrás con una empresa, que puede ser una empresa que hace piletas, con una empresa que hace sombrillas, con una empresa y una empresa y una empresa. Pero esto que estás viendo ahora no es ni más ni menos que los pasillos de la SWIFT, que la SWIFT sí sigue en pie porque la Armor hoy en día ya no existe. Así que lo recorremos, lo miramos. En este lugar es donde llegaban los inmigrantes
bajaban en el puerto, llegaban los inmigrantes y acá es donde trabajaban. Y donde te decíamos que las condiciones de trabajo eran prácticamente de explotación, más allá de la prosperidad de la zona por el hecho de que la exportación de carnes en la República Argentina a partir de la industria frigorífica creció y creció muchísimo, por cierto. Fue Cipriano Reyes no solo el creador del Partido Laborista junto a Luis Gay, sino que como obrero de la carne fue uno de los gestores del 17 de octubre. Su lucha en principio se realizó en el campo anarquista y ya organizado junto a otros gremialistas buscó condiciones de salubridad y dignidad para los trabajadores de la industria frigorífica de la provincia de Buenos Aires, que consideraba doblemente maltratados, tanto por los capitales pertenecientes a la oligarquía argentina, dueña de las vacas, como los ingleses, dueños de los frigoríficos. En el libro Doña María, realizado por el historiador Daniel James y que narra la historia de María Roldán, una mujer que vivió en Berisso y trabajó durante 60 años en la industria frigorífica, María reconoce: el que trajo todo para que nos pusiéramos a trabajar sindicalmente fue Cipriano Reyes, es innegable. Él fue el motor principal que movió todos los engranajes. Cipriano, que trabajaba en el frigorífico Armor, logró conquistas impensables en momentos poco ventajosos para demandas, y eso hizo que Perón buscara en los frigoríficos platenses aliados para su proyecto político. Se pone en contacto con Cipriano, segunda línea del sindicato, porque la mayoría de las cúpulas sindicales estaban en manos del Partido Comunista, que se le opuso al peronismo desde su origen mismo. En parte por ello surge la coalición del Partido Laborista, que llevará a Perón al poder tras las elecciones de febrero de 1946. El 28 de marzo de 1978, el gobernador de facto ibérico Sandjen sanciona el decreto declarando el partido de Berisso capital provincial del inmigrante, ratificado por ley de la provincia de Buenos Aires en el año 2002. A partir de ese entonces, en septiembre, se lleva a cabo la fiesta del inmigrante, durante la cual se realizan distintas actividades en las que participan no solo las colectividades asentadas en Berisso, sino también los centros tradicionalistas, carrozas y colectividades de localidades vecinas. Bueno, acá estamos en la usina, ¿no? Acá atrás nuestro está la usina con Mirta Trebek Sermelj. ¿Eslovena también? Eslovena también, los dos abuelos eslovenos y por parte de madre portugueses. Ajá, ¿y cuándo llegaron también? ¿En el 20 por ahí? En el 19 y en el 20. Ajá, ¿y vinieron también directamente a la Swift y a la Armor? Directamente al Swift. Primero pararon en Capital. Ah, mira. En Capital estuvieron trabajando muy poquito tiempo, con una historia muy romántica, digamos, porque mi abuelo consiguió trabajo de chofer de una casa muy lujosa y mi abuela era la mucama. Y resulta que el hijo del dueño de la casa se enamora de mi abuela. Oh. Entonces mi abuelo decide ya volverse, le habían dicho de acá de Berisso que estaban los frigoríficos, que había trabajo, entonces deciden venirse acá. Ajá. Van a parar a la mansión de los obreros. También mis dos abuelos trabajaron en el frigorífico, mi abuela en conserva, que era enlatar las conservas, y mi abuelo, bueno, era un trabajo más feo. Vamos a empezar. ¿Por qué más feo que era? Era matar los animales. Oh, claro. ¿Cómo era ese tema de llegar a la mansión de los obreros? Triste. Fue triste porque ellos venían huyendo de la guerra, pero habían tenido una vida mejor allá. O sea, tenían su casa, mis abuelos tenían, yo me lo imagino por lo que ellos me han contado, tenían una casa donde tenían quinta, y había los padres de mis abuelos tenían un restaurante, o sea que se trabajaba todo ahí. Ajá. Y al venir acá,
vinieron a un mundo totalmente diferente y solos. Ajá. Con 18. Pero se pedía alojamiento en la mansión de los obreros, vos venías y decías, voy a vivir acá, ¿cómo No, era? no. Vos, como conseguías trabajo, acá Sí. en el frigorífico, si conseguías trabajo, ya tenías, como te contó anteriormente Alicia, un lugar para ¿Dónde dormir. vivir? Ah, para ok, dormir. para dormir. Porque, como te dijo Alicia, era un lugar de cama caliente. ¿Eh? Ujú. Uno Trabajaba y el otro venía dormía. a descansar. Y al Exacto. revés. Y al revés. Vos sos la presidenta De la de colectividad. la colectividad, pero de la Asociación de los Amigos de la Calle Nueva York también. También pertenezco. Pertenecés. Pertenezco a la ¿Y sos presidenta de la colectividad eslovena? Eslovena de Berisso. Ajá. Y hay un día del inmigrante que se instauró en el año de 1978, curiosamente en gobierno de dictadura militar. Ibérico Sanchén, gobernador, deciden que el día del inmigrante, ¿qué día es? El Día del Emigrante, el 3. El 3 de septiembre. Septiembre. El 3 de septiembre, que hay una gran fiesta Todos que los se realiza todos los años acá. Todos los años se realiza la fiesta del inmigrante. Se fue sumando colectividades. A las latinoamericanas. A las latinoamericanas. Ahí está. Hoy tenemos peruanas. Tenemos otra europea también, francesa. Ah, mira. Los franceses también están con nosotros. Ajá. Caboverdianos. Ah, mira, un Sí, montón. sí. Un montón de comunidades. Sí. Y eso el 3 de septiembre se celebra. ¿Y qué se hace? ¿Qué, comida, bailes, trajes típicos? ¿Cómo lo organizan? Todo eso, todo eso. Es un mes de fiesta. Ujú. Ah, ¿un mes entero? Un mes de fiesta Ah. todos los fines de semana. Berisso a full. Full. Se contrata una gran carpa donde se ponen mesas, bueno, todo eso. Y todos los stands cocinan sus comidas típicas. Ah, mira. Y después, el último domingo, Sí. cuando termina la fiesta, se hace el desfile por toda la avenida Montevideo de todas las colectividades. ¿Y qué hacen cuando desfilan con los trajes? Con trajes Trajes típicos, típicos. Y al pasar por el palco Sí. oficial se baila. Se hace un pequeño mira. bailecito y se sigue. Ajá. Cada uno tenía su casilla. Sí. Y normalmente acá era un lugar de mucha tierra, Sí. de mucha quinta, de mucho parral, Claro. higuera. Acá había de todo. Cualquier casa, por más chiquita que fuera, Sí. tenías el gallinero, tenías la planta de ya desaparecida de níspero, Oh, sí, claro. de níspero, los grandes parrales que cubrían todos los patios. Y bueno, y como te contó también Alicia, estaban los 2 piletones en el patio que lavaban todos Claro. afuera. Claro. Bueno, otro recuerdo que te quería contar lindo, Sí. cuando yo era chiquita, era, cuando me quedaba a dormir de mi abuela, era la sirena de los barcos. Sí. Ah, claro, claro. Eso era el recuerdo que más me quedó. Y cuando pasaba en ese momento eso, mi abuela me contaba de cuando ella vino con el barco. Lindo el sonido de la sirena de los barcos, ¿no? Inolvidable. Sí, claro. Inolvidable. De chica eso era inolvidable. Porque Ahora, ¿sabés qué me queda? Digo, la Swift y la Armor cerraron. primero el Armor, después el Swift. El Swift quedó muchos años todavía Ajá, trabajando. sí. Ahí fue donde trabajó mi esposo. Ah, ¿y siguieron trabajando durante muchos años también en el Eh, frigorífico aún después del 45? ¿Cómo fue eso? No. Mis abuelos ya trabajaron, bueno, su vida útil, y después los 2 abuelos consiguieron la pensión europea. Bueno, Mirtita, la verdad, un placer estar Igualmente. contigo. Vamos a venir el 3 de septiembre Sí, te esperamos. para celebrar el Día del Inmigrante acá en Berisso. Sí, te esperamos y te vamos a enseñar todo el ¿Y qué me recorrido. vas a dar de comer, me dijiste? A lo que quieras. Bueno, nosotros tenemos goulash. ¡Ay, qué rico! Pero Vamos a comer sabemos goulash. cocinar de todo. En la búsqueda del camino del inmigrante de Berisso nos fuimos a recorrer el Museo 1871, donde la comunidad aloja las pertenencias de sus pioneros. Actualmente está ubicado en la histórica toma de agua, construida en 1952, en un predio de 10.000 metros cuadrados, sesión que fue realizada en 2005 por el entonces intendente Enrique Slezak. Se destaca por su valor histórico y por la importancia arquitectónica en la localidad. Se encontraba fuera de uso desde hacía muchos años y había sido motivo de estudio por parte de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Científica. Forma parte del proyecto Legajos Histórico-Técnico de Edificios de Valor Patrimonial de la ciudad de Berisso.
Estas investigaciones fueron realizadas dentro de un programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires de políticas municipales de planificación y gestión del patrimonio cultural urbano arquitectónico. El estudio puso en evidencia las posibilidades con que contaba este edificio para ser utilizado como museo por la amplitud de las instalaciones. Allí nos encontramos con su curador, Oscar Rodríguez. A ver, ¿cómo empezamos? 1871 te dijimos que es la fecha de fundación, cuando se decide instalar el saladero aquí en Berisso. Mirá lo que tengo acá, fotos emblemáticas, foto, memoria. Y además estoy con Chispa. Oscar Rodríguez, que es un poco el creador de este museo 1871. No. Hay que hacer honor a la verdad. El fundador fue Luis Guruziaga. Sí. Que ya te comentaba más o menos previamente. Un día apareció en mi casa y para mí había llegado un prócer. Me dijeron, mi esposa me había dicho, está Guruziaga esperándote en casa. Y yo no lo podía creer que estuviera Guruziaga en mi casa. Bueno, a partir de ahí, con un grupo de amigos, surgió la idea de fundar un museo en Berisso. Porque se habían intentado hacer varios museos de las gestiones municipales, pero ¿qué pasaba? Terminaba la gestión, terminaba el museo, lamentablemente. Claro. Y se llevaban las cosas, me dijiste, ¿eh? Parece que se llevaban las cosas. Vamos a pensar que sí. Y entonces surgió la idea de hacer una asociación, pero que fuera una cosa privada, donde no tuviera nada que ver ni municipio, ni provincia, ni instituto cultural, ni nadie. Cuando los vecinos vieron con la seriedad que se trabajaba, en realidad nos avasallaron alcanzándome cosas. Caras a sus sentimientos mucho, porque yo he visto gente que nos donaban algo y se desprendían con una emoción bárbara de cada una de las cosas, dándole hasta un beso cuando nos traían algo. Claro. Chispa, ¿vamos a recorrer sala por sala? Arrancamos. Dale, ¿vamos? Bueno, Chispa, estamos acá entrando y vestidos de novia, corte y confección, por lo que advierto, máquinas de coser, tiene que ver con casamientos. Sala de la mujer. Lo más importante que te dije que tenía para contarte, este es el traje de novia de mi mamá. Ay, hermosa de mi vida. Estuvo más de 60 años guardado en una valija, como hacían antes, que los envolvían. ¿Te acordás? No, porque me vas a matar con la edad. No, bueno, pero pará. Quiero saber. No, es del 56. Esta Acá es... estamos, sala del recuerdo y fotografías. Ahí está. Cosas que recuperamos que se perdían. Hay cartas de novios que aparecieron después de mucho tiempo de que falleció, ponele la mujer y el marido, todo, y de un exnovio de la mujer apareció una carta que ella tenía guardada. Claro. Entonces en la audioguía una propia hija de ella lee la carta que le habían mandado a la madre en su momento. ¿Dónde pasamos ahora, los frigoríficos? Pasamos a la sala Swift y Armour de Berisso. No. Ese sillón de peluquería era el sillón de peluquería donde se cortaban el pelo los trabajadores ingleses que vinieron a hacer el frigorífico. Sí. Estaba la zorra esta de acero inoxidable, carro de cueros y lanas. ¿Ese cartel es del frigorífico? Todo lo de mecánica. Y ese cartel era lo que estaba en el frente de la administración del frigorífico Swift. Como tenía de todo el frigorífico, tenía desde carpintería, fabricaban los clavos, las latitas, porque había un sector tachería, tenía lavadero, tenía costura. Calculá que entre los dos frigoríficos llegaron a trabajar en su mejor momento, entre los dos, 13.000 personas. Una locura. En esa época. Sí, es muchísimo. Sala de trabajo y comercio. ¿Y esto qué sería? A ver, cosas que nos fueron donando vecinos de talleres muy conocidos en Berisso, donde, ¿viste? Berisso es relativamente chicos. Ahora, si bien creció, pero había talleres emblemáticos en la ciudad. ¿En esta peluquería? Sí. ¿En esta? En esta. Me cortaba el pelo yo cuando era chico. Juan Moreno, primer peluquero de Berisso, en Río de Janeiro, 4.255. Cosa de los cines. Incluso acá hay una foto, con estos anteojos no lo voy a alcanzar a ver, que está Luis Sandrini y Chela Cordero. En el Cine Progreso de acá de Berisso. 1938. Eran de Domingo Leverato todos los cines. Por eso hay una calle, que la actual calle 8 con números. Sí. Yo digo que perdió el romanticismo Berisso cuando le pusieron número y le sacaron los nombres, ¿no? Pero para los que somos grandes, para nosotros sigue Domingo Leverato. Se llama así la calle. Claro, en honor al señor que hizo estos cines acá en Berisso, el Victoria, el Progreso, y otro que fue demolido, que estaba en la calle, una picardía que fue demolido, que estaba en la calle Nueva York. Son estos. Son estos. Y uno en Ensenada. Acá. Sí.
tenemos un gorro de Pedro B. Palacio, de Almafuerte. Él conocía una familia de Ensenada. Sí. Entonces, esta familia, la chica lo que hizo fue hacerle este bordado en este gorro de Almafuerte. Mira. Él, en retribución al bordado, le escribió un poema, que acá está el poema Puño y Letra de Almafuerte. En el abanico. En el abanico, y acá está traducido porque ya acá prácticamente está ilegible. Che, ahí hay una imagen de la mansión de obreros. Que ustedes estuvieron por ahí Sí, recién. pero era no así. llegó a construirse. Ok. O sea, lo único que quedó, que se llegó a construir, Es la parte esa del pedacito medio, que- centro, claro. con ese pedacito cortito de los costados. Pero la idea era contener La a todos idea los era obreros eso, en era ese... eso. Sí. Una maravilla era lo planeado. Lástima Sí. que no se llevó a cabo en su ¿Y cuál era la totalidad. idea? ¿Que vivieran ahí? Claro, Ah. claro. ¿Y esa maqueta, Chispa, qué es? Esa maqueta la hizo don Luis Gruciaga, es una maravilla. Es la reproducción de su casa. Vos sabés que si le sacan una foto así de frente y después la miran, vos decís, no, le sacaste la foto a una casa. la casa. Y está el detalle de cómo se hacían los techos, las paredes. Si la pudiéramos ver bien, adentro de las habitaciones están las camitas. Ahora vas a ver, adentro de la cocina, está la mesa, la cocina, leña, con el mantelito, todo. ¿Él mismo se la hizo la réplica? Él mismo. Y en la habitación de los padres está la foto de los padres de él. Y en la galería, ¿ves que hay un marquito Sí. chiquito? Sí. Si lo tomaras con detalle y lo ampliaras, es gimnasia. Ah, el equipo de El gimnasia. equipo de gimnasia, porque él era fanático. ¿Y era de acá de Berisso la fanático casa? del Lobo. Sí, sí, acá de Ah, Berisso. mira. Sí, sí, sí. ¿Qué colectividades hay? Porque bueno, sabíamos que ahora hay un montón latinoamericanas que se sumaron en el último tiempo, pero hablemos de las originarias, porque veíamos banderas de Grecia, vendíamos... Grecia, que es una colectividad Israel. muy fuerte, hoy en Berisso, Israel, Polonia, bielorrusa, ucraniana, lituana. Los que venían de los lugares fríos, vamos a suponer, ¿de dónde iban? Al frigorífico. Cámaras frías. Claro. No, cámaras frías. Claro. Los migrantes, los que venían de Santiago del Estero, eso, ¿dónde los mandaban? A corrales. Entonces, según la procedencia, era donde mandaban a cada uno a trabajar. Sala de los juguetes ahí, Sí. sala de la educación, pupitres de los antiguos, que todos pasamos lo que Sí. tenemos unos ciertos años. En este bebedero tomaba el agua mi viejo. ¿En qué plaza en estaba? el año 30 estaba frente a una escuela. Bueno. Sala de la música de los inmigrantes, violines muy antiguos. Hay uno de estos que lo trajo un pastor evangelista. Mirá la fecha, 1723, certificación. Esta es la certificación y todo. Si vos me tuvieras que definir el edificio donde está hoy instalado, ¿qué era antes? Todavía funciona una parte como Sí. planta de agua, Ah, mira. con cisternas, porque en realidad cuando se construyó este edificio en el año 40 y pico, 50, cuando lo terminaron de hacer y allá atrás hay unos piletones de decantación y todo, no planearon cuando hicieron el edificio que la aspiración iba a ser a 6 cuadras de las cloacas. Claro. Entonces, bueno, ya te digo, esto funcionó como varias cosas y cuando nosotros nos quedamos sin edificio, conseguimos este. De la punta de la escalera te daba ganas de volverte. Era abandono de 30 años, tenía esto. ¿Y ahora lo mantenés Cielos vos? rasos. Yo y un grupito, somos un O equipo. sea, eso, queda claro que este museo es un emprendimiento fuera del ejido estatal. Gracias, Chispa. No, gracias a ustedes. Gracias por visitarnos. Hermoso lugar y gracias por abrirnos la puerta y esperarnos. No, fue un placer y gracias a vos y a todo el equipo. Gracias, Berisso. Hoy reconocida como capital provincial del inmigrante, tiene miles de recovecos históricos que permiten leer la durísima vida de los inmigrantes que dieron motor y sangre a la zona. Seguramente una lectura más profunda de la inmensa bibliografía que hay en vínculo con el tema, no solo por su lugar destacado en la historia del peronismo, sino también por las infinitas pequeñas historias de familia que, buscando un mejor lugar en el mundo, llegaron a este lugar en el mundo, nos permita rearmar un esquema de la vida social de nuestro país en la primera mitad del siglo XX. La oralidad en la historia abre el diálogo con el testimonio, que entre risas, recuerdos y tristezas nos eleva en el grado de conocimiento a través de la experiencia personal, poniendo a estos lugares nombres, apellidos, fechas, sacrificios, injusticias, amores, trabajos, dolores, muerte. El testimonio oral encarna la historia de hombres y mujeres de carne y hueso que viven en nuestro recuerdo, conformando la memoria colectiva de nuestra nación.